El jefe mafioso entró mientras su secretaria se estaba cambiando, y entonces vio los moretones que ella llevaba escondiendo. Matteo Valentí abrió la puerta equivocada exactamente a las 7:14 de la tarde, y lo primero que vio no fue a la mujer que había pasado 11 meses fingiendo no amar, sino el daño que ella había pasado toda la noche intentando ocultar. Aria Monroe estaba de pie en el vestidor privado de la Torre Valentí con la blusa manchada a medio quitar de sus hombros, una camisa negra limpia apretada contra su pecho, la espalda vuelta hacia el espejo, y moretones morados esparcidos por su piel como si alguien hubiera grabado la crueldad en su cuerpo con las manos. Una marca curvada rodeaba su brazo superior con la forma exacta de unos dedos. Otra oscurecía el costado de sus costillas. Un moretón que ya se estaba borrando cerca de su omóplato lucía más antiguo, amarillento en los bordes, como si la primera herida no hubiera terminado de sanar antes de que llegara la siguiente. Matteo se detuvo como si le hubieran apuntado con un arma entre los ojos. Aria se quedó paralizada. Sus ojos se encontraron con los de él a través del espejo, abiertos de par en par, aterrados. No porque él la hubiera visto cambiándose, sino porque había visto la verdad. Matteo giró la cabeza de inmediato, con una mano todavía sobre la manija de la puerta, el rostro vuelto hacia el pasillo. «Discúlpame», dijo con voz baja y controlada. «Me dijeron que mis gemelos estaban aquí adentro». Detrás de él, la tela crujió rápidamente. La respiración de Aria tembló una sola vez, y luego desapareció detrás del silencio profesional que ella usaba mejor que cualquier vestido. «No hay problema, señor Valentí». Debía haber cerrado con llave. Él no miró hacia atrás. Mantuvo los ojos fijos en el panel de madera oscura frente a él, la mandíbula tensa hasta doler. La gala de abajo ya se estaba llenando de donantes, senadores, cirujanos, jueces, y hombres que le debían dinero pero sonreían como amigos. En 20 minutos, se suponía que debía subir al escenario y anunciar una nueva ala para el Hospital Infantil del Corazón. En 30 minutos, el doctor Adrián Vale sería honrado como el cirujano milagroso de la ciudad. En 40 minutos, Adrián Vale pondría una mano en la cintura de Aria frente a las cámaras y la llamaría su futura esposa. Matteo había sabido esa última parte desde hacía 6 semanas. Se había dicho a sí mismo que no cambiaba nada. Aria era su secretaria. Aria estaba comprometida. Aria había elegido a otro hombre. Matteo Valentí no iba detrás de mujeres que habían elegido a alguien más. Sin importar cuántas veces sus ojos la buscaban antes de que su mente lo permitiera. Sin importar cuántas veces la presencia silenciosa de Aria había convertido su oficina de sala de guerra en el único lugar tranquilo de su día. Pero ahora había visto los moretones. Y ahora cada regla que se había forzado a obedecer se sentía como papel cerca del fuego. «Me resbalé», dijo Aria desde detrás de él. La mentira llegó demasiado rápido, demasiado limpia, demasiado ensayada. La mano de Matteo se apretó sobre la manija de la puerta. Las escaleras no dejan huellas de dedos. Silencio. Matteo podía escuchar el suave zumbido del sistema de aire de la torre, la música lejana del salón de abajo, el leve clic de los botones de Aria mientras se vestía con manos temblorosas. «Por favor, no hagas esto», susurró Aria. «¿Hacer qué?» «Mirarme como si también te doliera a ti». Esa frase lo cortó más profundo de lo que ella pretendía. Matteo cerró los ojos por medio segundo. Durante 11 meses, nunca había cruzado una línea con ella. No cuando se quedaba hasta tarde con él durante negociaciones y recordaba cómo tomaba el café sin necesidad de preguntar. No cuando le dejaba comida sobre el escritorio a medianoche porque sabía que él se olvidaba de comer durante las semanas violentas. No cuando mandaba un carro después de las lluvias y lo llamaba política de la empresa, aunque ningún otro empleado recibía esa política. No cuando ella sonreía ante sus chistes secos como si el hombre detrás del nombre Valentí todavía valiera la pena. Jamás le había dicho que el sonido de sus pasos fuera de su oficina podía calmarlo más rápido que el whisky. Jamás le había dicho que guardaba la bufanda azul que ella olvidó una vez en la sala de conferencias, doblada en el cajón de abajo de su escritorio, porque devolvérsela habría requerido admitir que había notado que era de ella. Jamás le había dicho que el día que llegó al trabajo con el anillo de Adrián Vale, él había cerrado 3 reuniones antes de tiempo y pasado el resto de la tarde mirando la ciudad como si ésta lo hubiera traicionado personalmente. No había dicho nada porque Aria merecía libertad, y su mundo convertía el afecto en moneda de cambio con demasiada facilidad. «Sí me duele», dijo Matteo. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Detrás de él, Aria se quedó inmóvil. Cuando finalmente habló, su voz había vuelto a ser la voz de las horas de oficina. Educada, distante, controlada. «La gala comienza en 12 minutos. Sus tarjetas del discurso están en el podio. La familia del senador Vale está sentada en la primera fila.
El doctor Vale pidió que el vídeo del hospital se proyecte antes de sus palabras. No después. Matteo casi se rió ante la crueldad de eso. Aria tenía moretones, estaba asustada, medio vestida en una habitación a la que él había entrado por accidente. Y aún así seguía organizando su agenda. Aria. Señor Valentí. ¿Quién te hizo esto? Nadie a quien puedas castigar. Ponme a prueba. Entonces Aria abrió la puerta ella misma. Matteo dio un paso atrás antes de girarse. Aria estaba completamente vestida con una blusa de seda negra que le cubría los hombros y las muñecas, el cabello recogido bajo, el rostro tranquilo excepto por los ojos. Sus ojos siempre la traicionaban. No a todos. A él. Matteo podía leer el agotamiento en ellos, la terquedad, la irritación, las pequeñas bondades que ella intentaba esconder. Esta noche vio miedo, y debajo de él, algo peor. Resignación. No puedes castigarlo, dijo Aria en voz baja. Está abajo siendo honrado por tu caridad. Matteo no se movió. No necesitaba preguntar. Ya lo sabía. Adrián Vale, el cirujano de sonrisa limpia, manos talentosas, reputación pública impecable, y un anillo de diamante en el dedo de Aria que ahora lucía menos como una promesa y más como un grillete. ¿Fue él quien te hizo esto? Preguntó Matteo. La boca de Aria se tensó. Tengo trabajo que hacer. Aria intentó pasar a su lado. Él no la bloqueó. No se convertiría en otra puerta cerrada en su vida. Pero habló antes de que ella llegara al pasillo. Si esta noche sales caminando junto a él, no te voy a detener. Aria se detuvo. Gracias. Pero voy a descubrir la verdad. Sus hombros se tensaron. No. La palabra fue afilada, aterrada, nada parecida a la voz cuidadosa de secretaria que había usado segundos antes. No puedes investigarlo. Puedo investigar a cualquiera. A él no. ¿Por qué? Aria se dio la vuelta, y por un segundo, la máscara se resquebrajó tan completamente que Matteo vio a la mujer debajo. Cansada, atrapada, aterrorizada, y aún así intentando proteger a alguien más antes que a sí misma. Porque si Adrián cae, dijo Aria, mi hermano puede morir. La rabia de Matteo no estalló. Se concentró, se volvió fría, se volvió precisa. Explícate. Aria negó con la cabeza. Noah tiene 10 años. Tiene una condición del corazón. Adrián controla su caso a través del programa de la fundación, el equipo quirúrgico, los subsidios de medicamentos, la lista de trasplantes, todo. Si lo avergüenzo, si lo dejo, si siquiera lo hago quedar mal, el expediente de Noah puede desaparecer bajo 100 razones educadas. ¿Él te dijo eso? No como el villano de una película. Su risa fue delgada y vacía. Los hombres como Adrián no amenazan en voz alta. Te recuerdan suavemente. Te dicen, ¿sabes cuántos niños están esperando el lugar de Noah? Te dicen, las decisiones del consejo son complicadas. Te dicen, sería terrible que la gente malinterpretara tu inestabilidad en un momento tan delicado. Matteo miró hacia el pasillo en dirección a los elevadores iluminados en dorado que llevaban al piso de la gala. ¿Y lo ibas a casar? Lo iba a sobrevivir hasta que Noah estuviera a salvo. Eso no es matrimonio. Tampoco lo es fingir que no te importa mientras me mandas taxis bajo la lluvia. Las palabras los dejaron a ambos en silencio. Aria parecía sorprendida de haberlas dicho. El rostro de Matteo no cambió, pero algo en sus ojos sí. Ahí estaba. Vivo entre ellos por fin. Lo que habían pasado casi un año alimentando con silencio. Aria lo amaba. Quizás no con seguridad. Quizás no con permiso. Quizás no de una manera que admitiera sin que el dolor se lo arrancara. Pero lo amaba. Y creía que él había elegido no verlo. Matteo dio un paso más cerca y se detuvo bien lejos de su alcance. Me importabas demasiado para convertirte en otra mujer atrapada por un hombre poderoso. Los ojos de Aria brillaron. Y yo ya estaba atrapada por uno. El elevador sonó al final del pasillo. Voces se elevaron desde el corredor de acceso privado. Aria limpió su expresión en un instante, tan rápido que algo en él se rompió. Por favor, dijo. Esta noche, déjame hacer mi trabajo. Tu trabajo no es estar al lado de un hombre que te lastima. Esta noche sí lo es. ¿Por qué? Aria miró hacia las puertas del salón. Porque él cree que ya ganó. Eso lo hace descuidado. Antes de que Matteo pudiera preguntar qué significaba eso, las puertas se abrieron y Celeste Vane entró al corredor con un vestido de satén esmeralda y la sonrisa de una mujer que coleccionaba hombres poderosos como arte. Era la presidenta de la fundación del hospital, la hija del senador Thomas Vane, y el escudo público más útil de Adrián. Su asistente, la misma joven que había derramado vino tinto sobre la blusa de Aria 15 minutos antes, revoloteaba detrás de ella con una tableta.
Matteo, dijo Celeste con calidez, aunque sus ojos se posaron primero en Aria, luego en el vestidor cerrado detrás de ellos. Ahí estás. Los donantes se están impacientando. Adrián está preguntando por su prometida. Los dedos de Aria se cerraron una vez a su costado. Matteo lo notó. Por supuesto que lo notó. Celeste notó que él lo notaba y sonrió más ampliamente. ¿Todo bien? Aria respondió antes de que Matteo pudiera hacerlo. Perfectamente. Yo llevaré al doctor Vale al escenario. La mirada de Celeste bajó brevemente al anillo de compromiso de Aria. Bien. Él prefiere tenerte cerca durante los momentos públicos. La oración parecía inofensiva. Sonaba como veneno. Aria asintió y caminó adelante. Matteo la observó alejarse. Cada instinto protector en él luchaba contra la correa de la estrategia. Celeste se demoró. Es delicada, dijo ligeramente. Brillante. Secretaria, claro, pero emocional. Adrián ha sido muy paciente con ella. Matteo la miró. ¿Lo ha sido? Ya saben cómo son las mujeres cuando vienen de entornos difíciles. Agradecidas un momento, resentidas al siguiente. Adrián salvó la vida de su hermano. O algo así. A veces la gratitud se convierte en confusión. La voz de Matteo fue tranquila. Ten cuidado, Celeste. Su sonrisa se endureció. ¿Con qué? Con hablarme como si confundiera la crueldad con la caridad. Matteo la dejó ahí y entró al salón. El gran salón de la Torre Valentí brillaba bajo arañas de cristal y destellos de cámaras. Rosas blancas trepaban las columnas. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca de una fuente de champaña. Las pantallas a lo largo de las paredes mostraban niños sonriendo en camas de hospital, cirujanos en batas azules, donantes estrechando manos, titulares elogiando los milagros de la Fundación Vale. Las personas en la sala llevaban diamantes en señal de compasión. Matteo había organizado suficientes eventos benéficos para saber que muchas personas adineradas prefieren la generosidad cuando hay fotógrafos presentes. Cerca del escenario, Adrián Vale estaba rodeado de donantes. Alto, guapo, cabello castaño plateado perfectamente peinado, su smoking impecable. Su sonrisa lo suficientemente suave para consolar a desconocidos. Lucía como un hombre diseñado por la necesidad que tenía la ciudad de tener héroes. Cuando Aria se acercó a Adrián, la sonrisa de Adrián se suavizó públicamente. En privado, su pulgar se presionó sobre el brazo superior de Aria exactamente donde uno de los moretones se escondía bajo la seda. La boca de Aria no se movió, pero Matteo vio el pequeño cambio en su respiración. Adrián se inclinó y besó la mejilla de Aria para las cámaras. Ahí estás, murmuró. Tardas demasiado en cambiarte. Los ojos de Aria permanecieron al frente. El derrame tomó tiempo en limpiar. Debes tener más cuidado. La gente está mirando. Lo sé. Buena chica. Matteo no escuchó nada desde el otro lado del salón, pero vio que la boca de Adrián formaba esas palabras y sintió el asesinato elevarse como calor detrás de sus costillas. Rocco Bianchi apareció a su lado. Ancho, silencioso, leal durante 15 años. Jefe. Necesito todo sobre Adrián Vale, dijo Matteo sin apartar los ojos de Aria. Rocco, cada queja, cada demanda que desapareció, cada enfermera que renunció sin explicación, cada expediente de paciente que controla su firma. Especialmente el de Noah Monroe. La mirada de Rocco se desplazó brevemente hacia Aria. Rocco entendía más que la mayoría de los hombres porque escuchaba mejor de lo que hablaba. En silencio. Tan silenciosamente que los muertos te van a envidiar. ¿Y si está limpio? Matteo observó a Adrián poner su mano en la parte baja de la espalda de Aria, guiándola hacia el escenario como si ella le perteneciera. No lo está. Rocco se fue. Matteo se movió entre la multitud, aceptando apretones de manos, rechazando conversaciones, dejando que hombres mayores elogiaran la generosidad de su familia mientras su atención permanecía en Aria. Veía cómo Aria estaba parada junto a Adrián con postura perfecta, cómo sonreía cuando hablaban los donantes, cómo inclinaba su cuerpo ligeramente lejos de su toque sin hacerlo obvio. Veía cómo Adrián actuaba la ternura cuando las cámaras se giraban y aplicaba presión cuando se alejaban. La actuación era impecable. Eso era lo que la hacía monstruosa. En el escenario, Celeste presentó la velada. Habló de esperanza, innovación médica, niños salvados por la generosidad, familias llevadas a través de la oscuridad por la Fundación Vale. Luego invitó a Adrián a hablar. Los aplausos crecieron. Adrián tomó la mano de Aria y la subió con él. Aria no resistió. Matteo vio su vacilación, vio el miedo que ella tragó, vio el coraje que le costó pararse bajo luces brillantes junto al hombre que había marcado su cuerpo y amenazado a su hermano con burocracia. Adrián le sonrió a la multitud.
Todo niño merece una oportunidad, comenzó. Toda familia merece esperanza. El rostro de Aria permaneció compuesto, pero Mateo vio el dolor parpadear a través de sus ojos. Adrián continuó. Algunos de ustedes conocen mi trabajo a través del quirófano, algunos a través de la fundación, pero esta noche quiero honrar a alguien que me ha enseñado el significado privado de la esperanza. Mi futura esposa, Aria Monroe. Aplausos. Las cámaras giraron. Los dedos de Aria se apretaron alrededor de la tarjeta del programa que sostenía en su mano. Adrián la miró con devoción fabricada. Cuando conocí a Aria, ella cargaba el peso de la enfermedad de su hermano casi completamente sola. Me humilló su fortaleza, me honró su confianza, y agradezco todos los días que ella me haya permitido ayudar. La mandíbula de Mateo se endureció. La sonrisa de Aria no llegaba a sus ojos. Lucía como una mujer siendo enterrada bajo los elogios. Adrián levantó la mano de Aria y besó el anillo. Pronto será mi esposa, y juntos continuaremos luchando por niños como Noah. La multitud aplaudió de nuevo, más fuerte. Mateo no lo hizo. Aria bajó la vista por un breve segundo, y en ese segundo sus ojos lo encontraron a él. No era una súplica. Ni siquiera miedo. Era una disculpa, como si lamentara que él tuviera que verla así, como si su dolor fuera otra carga que ella tenía que manejar. Mateo quería cruzar el salón, arrancarle el micrófono de las manos a Adrián y exponerlo con nada más que el instinto. En cambio, se quedó quieto, porque Aria había dicho que Adrián creía que ya había ganado. Porque los hombres descuidados se rebelaban a sí mismos. Porque si Mateo se movía demasiado pronto, Adrián se escondería detrás de su reputación, cirujanos, juntas directivas del hospital, senadores, y una ciudad desesperada por mantener pulidos a sus héroes. Así que Mateo esperó. El discurso continuó. Un vídeo del hospital se proyectó. Los donantes lloraron en los momentos correctos. Celeste se secó los ojos para las cámaras. Adrián puso una mano en la cintura de Aria y la sostuvo ahí, mientras las pantallas mostraban niños agradeciéndole por su nombre. Entonces Aria hizo algo casi demasiado pequeño para notar. Cambió la tarjeta del programa en su mano y dobló la esquina superior 2 veces, una hacia la izquierda, una hacia la derecha. Mateo había visto a Aria hacer eso solo una vez antes, durante una negociación de contrato, cuando notó que 2 versiones de un documento tenían conteos de páginas diferentes. Era su señal silenciosa para indicar una discrepancia. Mateo movió los ojos hacia la pantalla. En la lista de donantes que se desplazaba en la parte inferior, un nombre aparecía 2 veces, escrito de manera diferente. Aldane Medical Logistics y Aldane Medical Logistics. Una variación fantasma. ¿Un error? No. Aria había encontrado algo. Adrián terminó su discurso con aplausos atronadores. Aria bajó primero del escenario, y Mateo la encontró cerca del corredor lateral antes de que Adrián pudiera reclamarla. El nombre duplicado, dijo Mateo. Sus labios apenas se movieron. ¿Lo viste? Dime. Aquí no. ¿Aria? Aria miró hacia Adrián, que estrechaba manos con el senador Vane. Aldane no es un donante. Es una empresa de almacenamiento vinculada a registros de transporte de trasplantes. La versión mal escrita aparece en los registros internos de pagos. Los ojos de Mateo se agudizaron. ¿Cómo sabes eso? Porque copié los registros. Mateo la miró fijamente. La mujer que él había creído atrapada había estado moviéndose dentro de la jaula con una hoja escondida en la manga. ¿Cuándo? Hace 3 noches. Su voz bajó. Por eso me lastimó. El control de Mateo se adelgazó. ¿Tienes pruebas? Parciales. No suficientes. Me atrapó antes de obtener el archivo completo. ¿Dónde está? No la tengo conmigo. Bien. No, no está bien. Él sabe que tengo algo. No sabe cuánto. Esta noche va a iniciar sesión en el archivo de la fundación después de la presentación del premio para mostrarle al consejo una proyección de donantes. Ese archivo contiene las listas de prioridad de tratamiento originales. Mateo comprendió. ¿Las listas reales? Aria asintió. Niños bajados de posición por donantes. Niños subidos de posición por dinero. El expediente de Noah marcado como condicional bajo mi nombre. La palabra condicional cayó como una cuchilla. ¿Condicional a qué? Aria lo miró entonces, y todo el dolor que había ocultado en toda la noche se reunió en su rostro. A mi cooperación. Antes de que Mateo pudiera responder, Adrián apareció detrás de Aria. Ahí estás. Aria se giró. Adrián le sonrió a Mateo como si nada en el mundo pudiera tocarlo. Señor Valentí, generoso evento, nos honra. La mirada de Mateo sostuvo la suya. ¿Lo hace? La sonrisa de Adrián no flaqueó.
El hospital estará agradecido por años. Su mano se movió hacia la espalda de Aria. Matteo se desplazó ligeramente, no completamente entre ellos, solo lo suficiente para que la mano de Adrián se detuviera en el aire. Fue un movimiento pequeño, pero la temperatura cambió. Los ojos de Adrián parpadearon. La respiración de Aria se cortó. Su discurso fue conmovedor, dijo Matteo. La esperanza es un negocio poderoso. La sonrisa de Adrián se adelgazó. No es un negocio, es una vocación. Todo es un negocio para los hombres que llevan libros de contabilidad. Los dedos de Adrián se cerraron a su costado. Usted sabría más sobre libros de contabilidad que yo. Matteo casi sonrió. Sí. Celeste se acercó rápidamente, sintiendo la tensión pero no la causa. Caballeros, la subasta está comenzando. Adrián, el consejo lo quiere cerca de la mesa de presentación. Adrián miró a Aria. Ven conmigo. Sonaba como una petición. No lo era. Aria vaciló por un latido. Matteo lo vio. Adrián vio que Matteo lo veía. Los celos se movieron por el rostro perfecto del médico como una grieta bajo el cristal. A menos que el señor Valentí te necesite, añadió Adrián suavemente. Los ojos de Aria bajaron. Voy contigo. Aria se fue con Adrián. Matteo los vio alejarse. Rocco regresó momentos después, con el rostro sombrío. Tenías razón. ¿Qué tan grave? 3 enfermeras renunciaron en 2 años después de presentar quejas que nunca llegaron al consejo. Una exprometida firmó un acuerdo de confidencialidad y dejó el estado. 2 familias de pacientes lo acusaron de cambiar el acceso al tratamiento después de que cuestionaron las tarifas de la fundación. Todo enterrado. ¿Por Celeste? La presidenta de la fundación firmó los rechazos de revisiones internas. ¿No a Monroe? Rocco vaciló. Su expediente está vinculado directamente a Vale. El financiamiento se aprueba trimestralmente por su departamento. Hay una nota adjunta al caso. Matteo no parpadeó. Dímela. La cooperación del tutor es esencial para el apoyo discrecional continuo. Las palabras estaban vestidas como política. Olían a extorsión. Matteo miró hacia el escenario donde Aria estaba parada junto a Adrián mientras se subastaba un collar de diamantes para niños cuyos nombres habían sido convertidos en adornos de recaudación de fondos. Entra al archivo, dijo Matteo. Rocco, necesitamos acceso mientras Adrián esté conectado. Rocco hizo una mueca. El servidor del hospital está bloqueado a través de la tableta de Vale. Necesitamos acceso mientras esté conectado. Aria ya lo sabe. ¿Ella te lo dijo? Aria ha estado luchando contra él por más tiempo que nosotros. Rocco la miró con nuevo respeto. ¿Entonces seguimos su liderazgo? Los ojos de Matteo permanecieron en Aria. Por una vez, sí. En la mesa de presentación, Adrián desbloqueó su tableta con código y huella digital, sonriendo mientras los donantes se inclinaban para ver los gráficos de impacto proyectados. Aria estaba lo suficientemente cerca para observar, lo suficientemente cerca para temblar, lo suficientemente cerca para ser castigada si daba un paso en falso. Matteo observó las manos de Aria. Aria tomó el bolígrafo plateado junto al libro de invitados y lo hizo clic 2 veces. Pausa. 1 vez. Pausa. 3 veces. Parecía nerviosismo. No lo era. Matteo se giró hacia Rocco. 213. Rocco abrió su teléfono y lo transmitió a Marco en seguridad. Prueba 213 como clave del segmento del archivo. 30 segundos después, el teléfono de Rocco vibró. Sus ojos se levantaron. Estamos en la capa exterior. Matteo sintió algo parecido al orgullo cortar a través de la rabia. Aria les había dado la primera puerta. Al otro lado del salón, Adrián de repente dejó de hablar. Sus ojos bajaron a su tableta. Una notificación había aparecido. No obvia para nadie más, pero Matteo vio el cambio en su postura. Adrián sabía que alguien había tocado el sistema. Su cabeza se levantó lentamente, y su mirada encontró a Aria. Por primera vez en toda la noche, el santo la miró como si el monstruo debajo hubiera olvidado las cámaras. Aria palideció. Adrián volvió a sonreír, pero esta vez la sonrisa era solo para ella, y prometía consecuencias. Adrián se inclinó hacia la oreja de Aria. Matteo leyó sus labios desde el otro lado del salón. ¿Qué hiciste? Aria no respondió. Los dedos de Adrián se cerraron alrededor de su muñeca, lo suficientemente ligeros para la multitud, lo suficientemente fuertes para sus huesos. Matteo se movió. Rocco le agarró el brazo. Jefe, todavía no. Los ojos de Matteo ardieron. Él la está tocando. Y Marco está dentro del servidor. 30 segundos. Esos 30 segundos se estiraron como años.
Adrián seguía sonriéndole a los donantes mientras sostenía la muñeca de Aria. Aria no gritó. No se apartó. Aria miró a través del salón a Matteo y dio el más pequeño movimiento de cabeza. Todavía no. Aria le estaba diciendo todavía no. Matteo odió su coraje porque requería su dolor. El mensaje de Marco llegó al teléfono de Rocco. Dentro. Descargando. Entonces las pantallas del salón se volvieron negras. Un murmullo recorrió la multitud. Celeste le gritó a un técnico. Adrián soltó la muñeca de Aria y miró hacia la cabina de proyección. Luego una nueva imagen apareció en cada pantalla del salón. Imágenes de seguridad. Aria entrando a una oficina de archivo restringida de noche. Aria sacando una memoria flash de un cajón. Aria transfiriendo dinero a una cuenta a su nombre. Jadeos se elevaron por el salón. Celeste se giró con horror ensayado. Dios mío. Adrián se apartó de Aria como si estuviera herido por la traición. Su actuación comenzó al instante. Aria, dijo, con voz lo suficientemente suave para sonar devastada. Dime que esto no es verdad. Aria miraba la pantalla aturdida. Las imágenes eran lo suficientemente reales como para ser peligrosas y lo suficientemente falsas como para destruirla. Aria había entrado al archivo, sí, pero la transferencia de dinero era falsa. El cajón estaba preparado. Los sellos de tiempo estaban alterados. Adrián había preparado esto. Sabía que Aria podría intentar algo esa noche. Y había construido una trampa dentro de su escape. A su alrededor, los donantes susurraban. Los miembros del consejo del hospital miraban fijamente. El rostro del senador Vane se endureció. Celeste se acercó a Aria, con voz baja y fría. Señorita Monroe, necesita venir conmigo antes de que esto se ponga más feo. Adrián alcanzó el micrófono con la expresión apesadumbrada de un hombre obligado a exponer a la mujer que amaba. Damas y caballeros, por favor. Aria ha estado bajo una tensión emocional extraordinaria. La enfermedad de su hermano, el estrés de nuestro compromiso, ciertos apegos obsesivos que ha formado en el trabajo. Los ojos de Adrián se posaron en Matteo solo el tiempo suficiente para que la sala sintiera la insinuación. Esperaba manejar esto en privado. El rostro de Aria se drenó de color. Esta era su pesadilla. No que Adrián la lastimara en privado, sino que ella dijera la verdad. Y él hiciera que el mundo la llamara inestable antes de que la primera oración saliera de su boca. Adrián continuó, la voz rica con dolor falso. Aria accedió a archivos confidenciales de la fundación y movió dinero a través de cuentas conectadas a su nombre. Creo que necesita ayuda, no condena. La multitud murmuró con lástima ahora. Y la lástima era peor que el odio porque no escuchaba. Aria estaba sola bajo las pantallas, los moretones ocultos de nuevo, la verdad enterrada bajo la preocupación de un hombre perfecto. Matteo avanzó. El salón enmudeció antes de que llegara al escenario. Adrián se giró hacia él con una sonrisa triste. Matteo, sé que esto es incómodo. Ella trabaja para usted. Quizás usted pasó por alto señales que nosotros en el hospital hemos estado manejando por algún tiempo. Matteo tomó el micrófono de sus manos. No de manera agresiva. No dramáticamente. Simplemente extendió su mano. Y Adrián, condicionado por la expectativa de la sala de que los hombres poderosos cooperen en público, lo soltó. Matteo miró a Aria primero. No con lástima, no con duda. Con certeza. Luego se giró hacia la multitud. El doctor Vale tiene razón en una cosa, dijo Matteo. Esto ha sido manejado por algún tiempo. La sonrisa de Adrián titubeó. Matteo continuó, tranquilo como el invierno. Pero no por Aria Monroe. El salón quedó en silencio. La expresión de Celeste se agudizó. Los ojos de Adrián se enfriaron. Matteo miró hacia la pantalla que todavía mostraba las imágenes manipuladas. Alguien preparó esta acusación antes de esta noche. Alguien esperaba que la señorita Monroe se volviera inconveniente. Alguien necesitaba que todos ustedes creyeran que era inestable antes de que preguntaran por qué una secretaria sabía suficiente como para amenazar a un cirujano, a una presidenta de fundación, y a un consejo directivo del hospital. Adrián se rió suavemente. Esa es una acusación grave. Matteo lo miró. Entonces debería ser cuidadoso con cuántas mentiras cuenta mientras mi gente rastrea el origen. Por primera vez, el miedo parpadeó en el rostro perfecto de Adrián Vale. Rocco apareció cerca de la cabina de proyección, el teléfono en el oído, los ojos fijos en Matteo. Rocco dio un único y nítido cabeceo. El rastreo había encontrado algo. Aria también lo vio. Sus rodillas casi cedieron de alivio, pero entonces Adrián se movió. No hacia Matteo, sino hacia Aria. Lo suficientemente rápido para parecer preocupación.
Lo suficientemente fuerte para que Aria supiera lo que se avecinaba. La mano de Adrián se cerró alrededor de la muñeca lesionada de Aria frente a todos. Aria, dijo Adrián entre dientes, todavía sonriendo. Ven conmigo ahora. El dolor recorrió el brazo de Aria de inmediato. La voz de Mateo cortó el salón. Suéltala. El agarre de Adrián se apretó. Ella es mi prometida. Aria levantó la cabeza. Algo cambió en su rostro entonces. El miedo no desapareció, pero dejó de liderar. Aria miró a Adrián, al hombre que había usado a su hermano, su amor, su silencio, sus moretones, su reputación, y finalmente su propia bondad en su contra. Luego miró a Mateo. No buscando rescate. Buscando permiso para dejar de fingir. Mateo vio la pregunta en sus ojos y respondió sin palabras. Mateo dio medio paso atrás. Le cedió el escenario. Aria se giró hacia el micrófono en la mano de Mateo y habló con claridad, su voz temblando pero viva. No, dijo Aria, no soy tu prometida porque te elegí. Soy tu prometida porque hiciste del tratamiento de mi hermano el precio de irme. Un sonido recorrió la multitud. La mano de Adrián se congeló sobre la muñeca de Aria. Aria continuó. Y no soy inestable. No estoy confundida. No estoy robando de tu fundación. Encontré los archivos que enterraste. Encontré a los niños que retrasaste. Encontré a los donantes que premiaste. Y hace 3 noches cuando me atrapaste copiando las pruebas, pusiste estos moretones en mi cuerpo y me dijiste que nadie le creería a una secretaria sobre un hombre que salva niños. El rostro de Adrián se torció. Suficiente. Adrián jaló su muñeca con fuerza. Mateo atrapó su mano. El movimiento fue limpio, controlado y definitivo. Adrián intentó liberarse, pero el agarre de Mateo no se movió. Todo el salón observó cómo la máscara del famoso cirujano se quebraba. Mateo se inclinó hacia él, la voz lo suficientemente baja para que solo las primeras filas escucharan cada palabra. Nunca más la tocarás. Luego las pantallas detrás de ellos cambiaron. Las imágenes manipuladas desaparecieron. En su lugar apareció un expediente del hospital marcado Monroe, NOA. Debajo de él, la cooperación del tutor es esencial para el apoyo discrecional continuo. Luego otro archivo. Ajustes de prioridad de tratamiento, aprobaciones vinculadas a donantes, quejas internas rechazadas por la oficina de Celeste Vane. Nombres, fechas, firmas. El salón estalló. Celeste gritó que apagaran las pantallas. El senador Vane se puso de pie. Adrián miraba fijamente la evidencia, luego a Aria, el odio ahora al descubierto. Niña estúpida, le siseó. ¿Crees que esto lo salva? ¿Crees que esto salva a tu hermano? Los labios de Aria se abrieron, pero antes de que pudiera responder, la voz de Rocco llegó a través del auricular de Mateo, baja y urgente. Jefe, seguridad del hospital acaba de reportar acceso no autorizado a la habitación de Noah Monroe. La sangre de Mateo se convirtió en hielo. Aria vio el cambio en el rostro de Mateo y lo supo de inmediato. Noah, susurró Aria. Adrián sonrió. No la sonrisa pública. La real. Aria no gritó. El sonido que salió de ella era más pequeño que un grito, más débil que un llanto. El tipo de respiración entrecortada que hace una persona cuando el miedo va demasiado profundo para que el cuerpo sepa qué hacer con él. Noah, repitió Aria. Y el salón entero, con sus arañas de cristal y donantes y cámaras y champaña, desapareció de su mente como si nunca hubiera existido. Mateo escuchó las palabras de Rocco a través del auricular por segunda vez, más nítidas. Acceso no autorizado a la habitación de Noah Monroe. Seguridad del hospital dice que un equipo de traslado entró con credenciales de la Fundación Vale. Están intentando moverlo. Aria retrocedió, casi tropezando con el borde del escenario. La sonrisa de Adrián Val se amplió una fracción, tan pequeña que la mayoría de las personas en el salón no la notaron, pero Mateo sí. Y Aria también la vio. Esa sonrisa le dijo todo. Esto nunca había sido solo sobre sus moretones, nunca solo sobre la gala, nunca solo sobre los archivos. Adrián había construido la jaula con más de un candado, y Noah siempre había sido el último. Mateo soltó la muñeca de Adrián lentamente, no porque hubiera terminado con él, sino porque Aria ya se estaba moviendo. Aria empujó a Celeste, a 2 miembros del consejo atónitos, a un donante que intentó preguntarle si estaba bien. Aria no estaba bien. No había estado bien en meses, pero podía correr. El dolor le disparó a través de las costillas con cada paso, pero Aria corrió de todas formas, apretando su teléfono en una mano, la otra presionada a su costado como si pudiera mantenerse unida hasta llegar a su hermano. Aria, llamó a Adrián detrás de ella, la voz todavía vistiendo preocupación para la multitud. No estás pensando con claridad.
Matteo se giró hacia Adrián, y por primera vez esa noche, el pulido cirujano dio un paso atrás. Di su nombre de nuevo, dijo Matteo, y olvidaré cuántas cámaras hay en esta sala. Amenazarme no salvará al niño. El micrófono todavía estaba encendido. La oración resonó por todo el salón. Cada susurro murió. Adrián se dio cuenta demasiado tarde. Aria se detuvo cerca de la salida lateral, una mano en el marco de la puerta, y miró atrás. Todo el salón miró a Adrián ahora, no como un santo, no como un cirujano, sino como un hombre que acababa de llamar a un niño enfermo palanca de negociación frente a 200 testigos. El rostro de Celeste palideció. El senador Vane maldijo entre dientes. Los ojos de Matteo permanecieron en Adrián. Gracias, dijo Matteo en voz baja. Eso fue lo primero honesto que ha dicho esta noche. Luego Matteo miró a Rocco. Sella el edificio. Nadie sale con el teléfono borrado, una tableta rota, o un archivo eliminado. Envía cada grabación de pantalla a Marco, al contacto federal, y a la doctora Naomi Reed. Ahora. Los ojos de Adrián cambiaron ante el nombre. Naomi Reed no tiene autoridad en mi hospital. La tiene ahora. No puede simplemente traer a un médico externo a un caso de la fundación. Matteo se acercó un paso. Soy dueño del edificio. Financio la mitad del ala, y acabo de verlo amenazar a un paciente pediátrico frente a testigos. Le sorprendería cuántas puertas se abren cuando un hospital se da cuenta de que su cirujano milagroso está a punto de convertirse en un escándalo nacional. Aria no podía esperar ni un segundo más. Aria corrió hacia el corredor privado. Matteo la siguió. Detrás de ellos, el salón estalló en caos, pero Matteo no miró atrás. El poder no significaba nada si llegaba demasiado tarde. El elevador privado tardó 17 segundos en llegar. Aria los contó como una oración. Su teléfono temblaba en su mano mientras llamaba a la habitación de Noah. Sin respuesta. Llamó de nuevo. Sin respuesta. Las puertas del elevador se abrieron y Aria entró deprisa, con Matteo detrás. Rocco entró el último, con el teléfono contra el oído. Seguridad los está retrasando, dijo Rocco. Pero la orden de traslado es real. Firmada bajo la autoridad de Vale. Dice que Noah está siendo trasladado a otro lugar porque su tutora está bajo investigación por robo e inestabilidad. Aria se giró tan rápido que su trenza le golpeó el hombro. ¿Puede hacer eso? Ya lo hizo, respondió Rocco. Pero no han salido del piso. El elevador comenzó a descender. Aria presionó ambas manos contra su boca. Matteo se paró junto a ella, cerca pero sin tocarla. Esa contención casi la destruyó. Si la hubiera agarrado, ella podría haber peleado. Si le hubiera dicho que se calmara, ella podría haberlo odiado. Pero Matteo simplemente estaba ahí, listo, aterradoramente quieto, dejando que el miedo de Aria existiera sin intentar apropiárselo. Aria, dijo Matteo. Aria negó con la cabeza. No me mires. Si Adrián le hace daño a Noah, no saldrá de ese hospital con tu hermano. Una risa que sonó como dolor escapó de los labios de Aria. No entiendes. Adrián no necesita tocarlo. Adrián firma papeles. Cambia códigos. Le dice a las enfermeras que soy inestable. Dice palabras como protocolo y responsabilidad. Y de repente estoy del lado de afuera de una puerta cerrada, suplicando para ver a la única familia que me queda. Esta noche sacamos sus palabras del sistema. No puedes arreglar 4 años en una noche. No, dijo Matteo. Pero puedo asegurarme de que nunca tenga otra noche. Las puertas del elevador se abrieron en el estacionamiento. 3 autos negros ya esperaban. Aria se movió hacia el más cercano, pero sus rodillas casi cedieron. Matteo extendió la mano instintivamente, luego se detuvo antes de tocarla. ¿Me permites? Preguntó Matteo. La pregunta aterrizó en medio de la emergencia como una mano extendida sobre una herida. Aria lo miró, respirando con dificultad. Luego Aria asintió. Matteo puso un brazo a su alrededor con cuidado, sosteniéndola sin jalarla hacia él, y la guió hasta el auto. Rocco tomó el asiento delantero. El conductor arrancó antes de que la puerta se cerrara del todo. Chicago se desdibujó afuera de las ventanas, plateada, negra y fría. Aria siguió llamando a la habitación de Noah. Sin respuesta todavía. Entonces su teléfono vibró con una videollamada de un número desconocido. Aria lo contestó tan rápido que casi lo dejó caer. El rostro de Noah llenó la pantalla, pálido, asustado. Con el tubo de oxígeno ligeramente torcido. Noah estaba sentado erguido en la cama, aferrando el pequeño lobo de peluche que Aria le había comprado en una tienda de segunda mano después de su primera cirugía. Detrás de Noah, las voces discutían en el pasillo. ¿Aria? Susurró Noah. El corazón de Aria se quebró.
Noah, cariño, ¿dónde está tu enfermera? Dijeron que tengo que irme. ¿Quién dijo? Una señora con una carpeta azul. Dijo que tú hiciste algo malo, y el doctor Adrián tiene que protegerme. La mano de Matteo se cerró en un puño sobre su rodilla. Aria forzó su voz a ser suave. Escúchame. Tú no hiciste nada malo. Yo no hice nada malo. No firmes nada. No dejes que te quiten la pulsera. No dejes que muevan tu cama a menos que el doctor Patel o la enfermera Elise estén ahí, ¿de acuerdo? Los labios de Noah temblaron. El doctor Adrián dijo que si me resisto te hace ver peor. Aria cerró los ojos. Ese era el genio de Adrián. Sabía cómo hacer que el miedo sonara como obediencia. Noah, mírame. Los ojos del niño se levantaron. ¿Recuerdas nuestra regla? Si alguien dice que te envié, tienen que saber el código. ¿Cuál es el código de esta noche? Noah tragó saliva. ¿Panquecas azules? Bien. ¿Alguien dijo panquecas azules? Noah negó con la cabeza. Entonces no son de mi parte. Una fuerza leve regresó al rostro de Noah. Bien. El vídeo se sacudió cuando alguien entró a la habitación. La voz de una mujer dijo. Noah, cariño, necesitamos prepararte. Noah miró fuera de la pantalla. ¿Sabe el código? Silencio. La mujer dijo, menos amablemente. Dame el teléfono. Noah jaló el teléfono contra su pecho. Aria se inclinó hacia adelante. No lo toques. La mujer apareció en cámara. Rubia, pulida, con una placa del hospital e irritación disfrazada de preocupación. Señorita Monroe, usted está actualmente bajo revisión por acceso no autorizado a los registros de la fundación. El doctor Vale ha ordenado un traslado protectivo. Es mi hermano. Y hasta que se aclare su situación, el Consejo debe considerar sus mejores intereses. Sus mejores intereses no son ser trasladado en medio de un episodio cardíaco por personas que no conoce. Matteo se inclinó hacia el cuadro. ¿Cuál es su nombre? La mujer vaciló. Disculpe, ¿quién es usted? El hombre cuyo equipo de seguridad está grabando esta llamada, cuyos abogados están a 3 minutos del administrador de su hospital, y cuyo contacto federal ya está revisando la orden de traslado que usted tiene en la mano. El rostro de la mujer cambió. Señor Valentí, aléjese de la cama. Estoy siguiendo el protocolo del hospital. No, dijo Matteo. Está siguiendo a un cirujano que acaba de ser grabado amenazando al tutor de un paciente pediátrico frente a testigos. Aléjese de la cama. La mujer miró fuera de la pantalla. Más voces. Entonces el vídeo se movió mientras Noah susurraba. Ari, la enfermera alta está aquí. El alivio golpeó a Aria tan fuerte que casi sollozó. La enfermera Elise apareció en la pantalla, una mujer de hombros anchos con ojos amables y la expresión de alguien que ya no tenía paciencia para hombres poderosos jugando con niños. Señorita Monroe, dijo la enfermera Elise firmemente, estoy con Noah. El doctor Patel está en camino. Nadie lo está moviendo. Aria se cubrió la boca. Gracias. Los ojos de la enfermera Elise se suavizaron. Llegue aquí con seguridad. La llamada terminó. Aria se dobló hacia adelante, temblando. Matteo quería tocarle el cabello, el hombro, cualquier cosa que le dijera que no estaba sola, pero no lo hizo. Matteo miró a Rocco. ¿Dónde está Adrián? Rocco escuchó su auricular. Salió del salón por el corredor de servicio. Celeste retrasó a seguridad. Probablemente se dirige al hospital. Por supuesto que sí, susurró Aria. Matteo se giró hacia Aria. ¿Por qué iría él mismo? Aria se limpió el rostro. Y cuando Aria levantó la vista, su miedo se había agudizado en comprensión. Porque el traslado falló. Noah es lo último que controla. Si puede llegar a él, todavía puede forzarme a retractarme. ¿Lo harías? Aria miró las luces de la ciudad parpadeando a su paso. Ayer, sí. El pecho de Matteo se apretó. ¿Y esta noche? Su voz regresó más fuerte. Esta noche cometió el error de tocar a mi hermano frente a mí. En el ala pediátrica del Hospital Santa Catalina, el vestíbulo estaba en caos controlado. Guardias de seguridad permanecían cerca de los elevadores. Las enfermeras susurraban detrás de los mostradores. Un administrador del hospital con traje gris discutía con los hombres de Rocco y estaba perdiendo. Aria salió del auto antes de que se detuviera completamente. Matteo avanzó con ella. Todos los ojos se giraron hacia ellos. Y Aria odió la forma en que la gente la miraba ahora. No como una hermana, no como una mujer, sino como el centro del escándalo. Matteo vio tensarse sus hombros. Cabeza en alto, dijo Matteo en voz baja. No tienes nada de qué avergonzarte. Fácil decirlo para ti. No. Necesario para que tú lo escuches.
Llegaron al piso cardíaco pediátrico justo cuando el doctor Adrián Vale salía del elevador en el extremo opuesto del corredor. Su saco de smoking había desaparecido. Su corbatín colgaba suelto. Pero su sonrisa había regresado, más pequeña ahora, privada, despojada de caridad y cámaras. 2 oficiales de seguridad del hospital lo seguían con incertidumbre. Adrián miró a Aria primero, no a Matteo, a Aria. «Vaya noche que has provocado», dijo Adrián. Aria siguió caminando hasta que la mano de Matteo, sin tocarla, simplemente rondando cerca de su espalda, le recordó que no necesitaba correr hacia él para ganar. Aria se detuvo a 10 pies de distancia. «Aléjate de Noah. Sigo haciendo demandas que no tienes el poder de cumplir». «Yo sí tengo ese poder», dijo Matteo. Adrián lo miró. «Por ahora. Pero usted no es su tutor. Ella lo es, y actualmente está implicada en el robo de archivos médicos confidenciales». La voz de Aria tembló, pero no se quebró. «Archivos que prueban que vendías prioridad de tratamiento». Adrián sonrió. «Alegaciones. Datos robados. Testimonio emocional de una mujer bajo obvia angustia». Adrián bajó la vista hacia la muñeca de Aria. «Y nadie creerá que la lastimé después de esta noche. Creerán que te lastimaste tú misma para construir una historia». Matteo dio un paso, pero Aria levantó la mano, no para detener a Adrián, sino para detener a Matteo. Aria miró a Adrián, y por primera vez desde que Matteo la conocía, Aria no parecía alguien intentando sobrevivir la sala. Parecía alguien recuperándola. «Siempre amaste esa palabra», dijo Aria. «Angustia. Hacía que todo lo que yo sentía sonara poco confiable». Los ojos de Adrián se estrecharon. «Aria. No. Ahora me vas a escuchar a mí. Usaste a Noah porque sabías que te dejaría lastimar antes de dejarte lastimarlo a él. Usaste a tus pacientes porque los niños enfermos hacen que la gente sea demasiado emocional para cuestionar tus números. Usaste a los donantes porque la culpa adinerada paga mejor que la justicia. Y me usaste a mí porque necesitabas una esposa que te hiciera parecer humano». Un músculo se movió en la mandíbula de Adrián. «Cuidado. ¿Por qué? ¿Vas a recordarme cuántos niños necesitan en lugar de Noah?» Los oficiales de seguridad se miraron entre sí. Las enfermeras se habían reunido al final del pasillo. El doctor Patel estaba afuera de la habitación de Noah, escuchando. La voz de Aria se volvió más firme. «No me quieres casar porque me amas. Me quieres a tu lado porque soy prueba de tu historia. La pobre secretaria, el hermano enfermo, la prometida agradecida, tu pequeño milagro de caridad». El rostro de Adrián se endureció. «Te lo di todo. Me diste miedo y lo llamaste ayuda. Sin mí, tu hermano seguiría esperando. Sin ti manipulando la lista, quizás lo hubieran tratado honestamente hace años». Por primera vez, Adrián perdió el control frente al personal del hospital. «Niña ingrata, ¿te voy a...?» Adrián se lanzó hacia Aria. Matteo atrapó la muñeca de Adrián antes de que sus dedos tocaran a Aria. El movimiento fue más rápido que el pensamiento, pero el agarre de Matteo permaneció controlado. Sin crujido de huesos, sin brutalidad pública, solo el hecho innegable de que la mano de Adrián Vale no iría más lejos. «Te lo advertí una vez», dijo Matteo. Adrián intentó liberarse. «Suéltame. Tú primero». Al fondo del pasillo, una voz de mujer cortó la tensión. «Doctor Vale». Todos se giraron. La doctora Naomi Reed caminaba hacia ellos con un bolso de cuero en una mano y una tableta en la otra. Era cuarentona, tranquila, con ojos agudos, sin maquillaje y una expresión que hacía que los administradores de hospital recordaran que no eran la máxima autoridad en una sala. El rostro de Adrián cambió de inmediato. «Naomi, no tienes privilegios aquí. Consulta de emergencia temporal aprobada por el administrador hace 5 minutos». La doctora Reed levantó la tableta. «Y antes de que lo amenace, él la firmó mientras miraba el vídeo de usted amenazando al tutor de un paciente pediátrico». El administrador del traje gris lucía como si quisiera hundirse en el suelo. «Esto es un asunto privado», dijo Adrián, con la voz baja. La doctora Reed miró la muñeca morada de Aria, luego la habitación de Noah, luego de nuevo a Adrián. Dejó de ser privado cuando el expediente de un niño fue marcado como condicional. Un murmullo recorrió el pasillo. Los ojos de Adrián se posaron en el elevador. Matteo lo vio. Rocco apareció detrás de Adrián, bloqueando el camino. «¿Huyendo?», preguntó Rocco. «Voy a llamar a mi abogado», soltó Adrián. «Bien», dijo Matteo. «Llama a uno que lea rápido». La doctora Reed se giró hacia Aria. «Revisé el expediente de Noah en el camino. Su tratamiento fue retrasado 2 veces sin justificación médica. Su subsidio de medicamentos fue marcado para revisión administrativa 3 veces después de que usted no asistió a eventos de la fundación.
Eso termina esta noche. Voy a transferir su atención a un equipo independiente. Aria la miraba fijamente. ¿Puede hacer eso? Con su consentimiento y la evidencia que he visto, sí. Será complicado. No será fácil. Pero Noah no volverá a estar bajo la autoridad del Dr. Vale. Aria se presionó ambas manos contra la boca. Por años había imaginado la libertad como algo dramático. Una puerta azotada, un anillo arrojado, un villano derrotado. En realidad, la libertad sonaba como una médica diciendo complicado, pero posible. Adrián se rió una vez, feo y corto. ¿Creen que el dinero de Valentía hace esto limpio? El consejo lo peleará. La fundación lo negará todo. Y a ti, Aria, te recordarán como la secretaria inestable que se abrió camino a la protección de un jefe mafioso. El pasillo quedó en silencio. El rostro de Matteo se oscureció, pero Aria dio un paso al frente antes de que Matteo pudiera hablar. Aria se sacó el anillo de compromiso del dedo, lentamente. Su mano temblaba, pero lo hizo. El diamante atrapó la luz del hospital, frío y perfecto. No me abrí camino a ningún lado, dijo Aria. Trabajé. Soporté. Me quedé callada porque pensé que el silencio era el precio de la vida de Noah. Y amé a alguien que pensé que nunca podría elegir porque elegirlo significaría que castigarías a mi hermano. Los ojos de Adrián se agudizaron. Matteo dejó de respirar. Aria giró ligeramente, sin mirar completamente a Matteo porque si lo hacía, podría perder el coraje. Sí, dijo Aria, con la voz más suave ahora. Lo amé. Antes de esta noche, antes de que viera los moretones, antes de que supiera nada. Lo amé porque nunca me hizo sentir pequeña por ser cuidadosa. Porque mandaba autos bajo la lluvia y fingía que era política de la empresa. Porque nunca me pidió más de lo que yo podía dar. Porque se mantuvo de su lado de cada línea incluso cuando yo deseaba que no lo hiciera. El control de Matteo finalmente se quebró, no en rabia, sino en algo mucho más peligroso para él. Esperanza. Adrián los miró a ambos con odio. ¡Qué conmovedor! Aria lo miró de vuelta. Y me quedé contigo porque tenías el latido de Noah en una mano y mi reputación en la otra. Eso no fue amor. Fue una situación de rehenes vestida de compromiso. Aria colocó el anillo sobre el mostrador de enfermería. El sonido que hizo fue diminuto, pero todos lo escucharon. Terminé. Adrián se lanzó hacia el anillo o hacia Aria, nadie supo cuál. Rocco se movió primero esta vez, agarrando a Adrián por los brazos y dando la vuelta con fuerza contra la pared. Adrián maldecía, forcejando, mientras dos oficiales de seguridad del hospital finalmente encontraron el coraje para asistir. No puedes hacer esto, gritó Adrián. Soy el doctor Adrián Vale. La voz de la doctora Reed fue plana. Ya no. Los agentes federales llegaron 9 minutos después. No con sirenas, no con dramatismo, sino con placas, bolsas de evidencia selladas, y la eficiencia tranquila de personas que habían estado esperando que el archivo correcto abriera la puerta correcta. Matteo no había creado la investigación de la nada. Los enemigos de Adrián habían existido por años. Enfermeras que habían sido silenciadas. Familias que habían sido cobradas de más. Médicos que habían sospechado pero carecían de pruebas. Una exprometida que había desaparecido de la vida pública después de que la llamaran inestable exactamente de la misma manera en que Adrián había intentado destruir a Aria. Lo que Matteo había hecho fue conectarlos, protegerlos, y asegurarse de que las pruebas no pudieran ser enterradas antes del amanecer. A Celeste Vane la apartaron en el vestíbulo después de que Marco rastreara los rechazos de quejas a su oficina. Celeste no gritó. No se desmayó. Simplemente se puso pálida y dijo: ¿Entienden lo que esto le hará al hospital? Aria, de pie cerca de la puerta de Noah, respondió antes de que Matteo pudiera hacerlo. Tal vez lo convertirá en un hospital de nuevo. Celeste la miró con resentimiento, luego algo casi parecido a vergüenza. No sabes cuántas donaciones dependen de hombres como él. Sé cuántos niños dependían de ellos también. Eso terminó la conversación. Adrián fue escoltado frente a ellos esposado, todavía intentando mantenerse erguido, todavía intentando hacer que el deshonor pareciera temporal. Cuando pasó junto a Aria, Adrián se detuvo. Los agentes lo sujetaron, pero Adrián se inclinó lo suficiente para hablar. Él no te va a guardar, susurró Adrián. Los hombres como Matteo Valentí no aman a mujeres como tú. Protegen cosas rotas hasta que se aburren. Por un segundo, el viejo veneno buscó la manera de regresar a su sangre. Luego Matteo habló detrás de Aria. Aria. Aria se giró. Matteo no estaba mirando a Adrián. Matteo estaba mirando a Aria. No dejes que un hombre con cadenas te diga cómo luce la libertad. El rostro de Adrián se torció mientras los agentes se lo llevaban.
Las puertas del elevador se cerraron sobre él, y por primera vez en meses, Arya tomó un respiro que no le pertenecía al miedo. Noah estaba despierto cuando Arya regresó a su habitación. Sus ojos estaban cansados, pero brillantes. Su lobo de peluche debajo de la barbilla. ¿Está enojado el doctor Adrián?, preguntó Noah. Arya se sentó junto a él y tomó su mano. Sí. ¿Conmigo? Nunca contigo. Noah miró más allá de Arya hacia Mateo, que estaba de pie respetuosamente cerca de la puerta. ¿Es él el hombre del auto de lluvia? Arya se congeló. La ceja de Mateo se levantó ligeramente. ¿El qué? Arya dijo que su jefe manda autos cuando llueve por la política de la empresa, dijo Noah. Pero la señora Brooks no recibió un auto cuando llovió. Arya cerró los ojos. Noah. La boca de Mateo se curvó levemente. La primera casi sonrisa de la noche. Tu hermana es muy observadora, pero aparentemente tú también lo eres. Noah lo estudió con una seriedad que lo hacía parecer mayor de 10 años. ¿Te gusta ella? Arya hizo un sonido de ahogo. Noah Monroe. Mateo no se rió. Mateo caminó más cerca. Se detuvo al pie de la cama. Sí, dijo Mateo. Mucho. Noah asintió como si confirmara una sospecha. Bien. Ella necesita a alguien que no le grite. La simplicidad de eso casi deshizo a Arya. La voz de Mateo se suavizó. No tengo intención de gritarle. Ni de hacerla llorar. Si llora por mi culpa, me voy a merecer lo que ella haga después. Noah lucía satisfecho. Bien. Puedes sentarte. Arya miró a su hermano. ¿Ahora estás dando permisos? Alguien tiene que hacerlo. Mateo se sentó en la silla al otro lado de la cama. No lo suficientemente cerca para presionar a Arya. Lo suficientemente cerca para estar presente. Por un rato solo hubo el pitido de los monitores y el movimiento silencioso de las enfermeras. La doctora Reed entró a explicar la transferencia de atención. Noah necesitaría más pruebas. Un plan de tratamiento revisado. Y posiblemente una cirugía antes de lo que Adrián había permitido. Nada de eso era simple. Nada de eso estaba mágicamente resuelto. Pero la palabra esperanza ya no sonaba como algo vendido en una gala. Sonaba como un plan. A las 3 de la mañana, Noah finalmente se durmió. Arya salió al pasillo, agotada más allá de las lágrimas. Mateo la siguió después de un momento. El hospital había quedado en silencio. Bañado en luz azul y el zumbido lejano de las máquinas. Arya se recostó contra la pared y miró su dedo sin anillo. No sé qué pasa ahora. Mateo se paró junto a ella, dejando espacio. Ahora duermes. ¿Después de eso? Después de eso, Noah recibe atención. Adrián enfrenta lo que hizo. Celeste y el consejo responden por lo que ocultaron. ¿Y yo? Mateo la miró entonces. Tú eliges. Arya soltó una risa cansada. Suena generoso. No es generosidad. Es reparación. ¿Reparación por qué? Por cada hombre poderoso que hizo que elegir pareciera una trampa. Los ojos de Arya se llenaron de lágrimas. ¿Incluyéndote a ti? La pregunta fue tranquila, pero valiente. Mateo la tomó como si se la mereciera. Si alguna vez lo hago, sí. Arya miró hacia el pasillo en dirección a la habitación de Noah. No puedo pasar de pertenecer a la historia de Adrián a pertenecer a la tuya. Lo sé. La gente dirá que te usé. La gente dice muchas cosas cuando la verdad los hace incómodos. ¿No te importa? Me importa lo que tú creas. Arya finalmente lo miró. ¿Y si todavía no lo sé? Su voz fue firme, pero sus ojos no lo eran. Entonces espero. Mateo. Téame lo suficiente para quedarme callado cuando pensé que el silencio te protegía, dijo Mateo. Ahora te amaré lo suficiente para esperar hasta que tu elección sea libre. Arya apretó los labios mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Esta vez no las escondió. Estaba demasiado cansada para actuar fortaleza y demasiado libre, de repente, para disculparse por estar herida. Mateo levantó ligeramente la mano, deteniéndose antes de tocar su mejilla. ¿Me permites? Arya cerró los ojos y asintió. Su pulgar rozó una lágrima. Suave como un voto que todavía no tenía derecho a hacer. El toque fue pequeño. Los sacudió a ambos. La mañana llegó pálida y fría sobre Chicago. Para entonces, el rostro de Adrián Vale estaba en cada pantalla de noticias en el vestíbulo del hospital. Ya no enmarcado por palabras como milagro o héroe, sino por investigación, manipulación de listas de pacientes, mala conducta de la fundación y presunto abuso de poder. Mateo se aseguró de que Arya no viera lo peor. No porque pensara que era frágil, sino porque se había ganado unas pocas horas en las que el nombre de Adrián no fuera lo más ruidoso en su vida. Noah estaba estable.
La doctora Reed ya había hablado con 2 especialistas. La enfermera Elise trajo café y un muffin a Arya que Arya no había pedido pero necesitaba. Rocco apostó a sus hombres lo suficientemente lejos de la habitación de Noah para no asustarlo, y lo suficientemente cerca para que nadie entrara sin ser verificado. A las 8, el conductor de Matteo llevó a Arya a casa a cambiarse mientras Matteo se quedó en el hospital con el permiso de Noah. No dejes que toque el pudín, advirtió Noah. Es mío. Entendido, dijo Matteo con seriedad. Arya fue a casa y estuvo 15 minutos parada en su pequeño apartamento sin moverse. Los regalos de Adrián estaban por todas partes una vez que supo cómo mirar. La foto enmarcada de la gala. El abrigo caro que Adrián eligió porque odiaba el que Arya se había comprado sola. El vestido blanco de la fiesta de compromiso todavía colgado en plástico. Los folletos del hospital. Los recordatorios. Los hilos invisibles. Arya tomó una bolsa de basura y la fue llenando lentamente. No con rabia. Con alivio. En el fondo del cajón de su escritorio, encontró la primera nota que Matteo le había dejado. Escrita en una agenda de reunión después de que Arya se saltara el almuerzo durante una semana de fusión empresarial. Come antes de que la sala te coma viva. MV. Arya la había guardado doblada detrás de su pasaporte por 9 meses. Arya tocó el papel una vez, luego lo colocó en su bolso. Cuando regresó a la Torre Valentí esa tarde, el salón estaba vacío. Las flores se veían cansadas. El escenario había sido despejado. Los trabajadores se movían en silencio, retirando pancartas con el nombre de Adrián. Arya subió en el elevador privado al piso ejecutivo, vestida con un simple suéter gris. Sin anillo. Sin maquillaje sobre el leve moretón cerca de su cuello, porque ya no tenía la fuerza ni la vergüenza para ocultarlo. Matteo estaba en su oficina, pero la puerta estaba cerrada. Sobre el escritorio, esperándola, había un sobre blanco con su nombre. Dentro había una carta de renuncia. Ya escrita, ya fechada, sin firmar. Debajo había una nota con la letra de Matteo. Si quedarte se siente como otra jaula, vete. Si irte se siente como miedo, quédate. De cualquier manera, elige por ti misma. Arya lo leyó 2 veces. Luego se sentó en la silla de Matteo, tomó su pluma, y escribió una línea al pie de la carta de renuncia. La dobló, la colocó de vuelta en el sobre, y lo dejó en el centro de su escritorio. Matteo regresó 10 minutos después y encontró a Arya Yaida. Por un terrible segundo, el aire lo abandonó. Matteo abrió el sobre lentamente, ya preparándose para aceptar la primera elección que Arya había hecho libremente, aunque lo alejara de él. La carta de renuncia estaba en blanco excepto por la línea que Arya había escrito. Café a las 8. Sin puertas cerradas. Matteo la miró fijamente, y algo en su pecho que había estado apretado por años finalmente se aflojó. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, Arya estaba de pie afuera de su oficina sosteniendo 2 cafés. Arya no tocó a la puerta al principio. A través de la pared de cristal, Matteo la vio y se levantó de inmediato. Matteo se acercó a la puerta, luego se detuvo. Esperó. Arya lo notó. Una pequeña sonrisa tocó su boca, cansada pero real. Arya tocó a la puerta una vez. Adelante, dijo Matteo desde adentro. Arya negó con la cabeza. No. Las cejas de Matteo se levantaron. Arya levantó su café. Sal tú. Por un momento, el hombre más peligroso de Chicago se quedó parado en el centro de la oficina donde hombres del doble del tamaño de Arya habían aprendido a temerle. Luego Matteo Valentí sonrió, abrió la puerta, y dio un paso al pasillo donde Arya podía decidir si lo encontraba a medio camino. Arya le entregó el café. Sus dedos se rozaron. Ninguno apresuró el momento. Ninguno reclamó el otro. Detrás de ellos, la ciudad seguía moviéndose. Los escándalos seguían rompiéndose. Los enemigos seguían llamando. Y Noah le envió a Arya una foto de su taza de pudín sin tocar con la advertencia, dile al hombre del auto de lluvia que lo estoy vigilando. Arya se rió. Matteo la miró como si ese sonido valiera cada guerra que esperaba afuera del cristal. Arya lo miró de vuelta. No sanada, no terminada, no repentinamente sin miedo. Pero lo suficientemente libre para quedarse quieta. Durante meses, Adrián Vale le había enseñado a Arya que el amor era una habitación cerrada. Un formulario firmado. Una mano sobre su muñeca. Una amenaza vestida de cuidado. Matteo no le pidió a Arya que entrara a su habitación. Matteo salió de ella. Y por primera vez en su vida, Arya Monroe entendió que la puerta más segura no era la que un hombre poderoso le abría. Era la que él esperaba afuera, hasta que ella eligiera girar el pomo.